Tiene la palabra el diputado Néstor David. Gracias, presidente. Bueno, quiero en este corto tiempo mencionar los dos temas que estamos tratando. En primer lugar, el tema de los superpoderes. La verdad que esta posibilidad de reasignación de partidas por parte del Ejecutivo es una delegación del Congreso, una pérdida de competencias, de facultades, que como se ha dicho acá y como se viene sosteniendo desde hace mucho tiempo, hay que irlas recuperando. Son poderes o facultades que han usado presidentes, gobernadores, intendentes, pero que creemos que en esta maduración democrática tenemos que ir tratando de recuperar. Y por eso compartimos la visión de que hoy se esté tratando este tema, pero también hay que ser absolutamente honestos. El proyecto tal y como está no cambia en la práctica lo que viene sucediendo desde hace muchísimos años. Jamás un jefe de gabinete ha reasignado más de un promedio del 7%, en algunos casos no llegó ni al 2 ni al 3% en algunos años, con lo cual un proyecto donde prohibimos que el jefe de gabinete reasigne más del 7,5%, 10 era el original que mandó el Ejecutivo, es prácticamente seguir en lo mismo. Ha faltado en eso, me parece, audacia para decir si vamos a cambiar y vamos a hacer algo en serio, bueno, empecemos a hacerlo y en todos los niveles. Creo que es difícil cambiar este tipo de cosas cuando uno está en el poder. Es fácil decirlo a veces desde la oposición y cuando está es difícil entregar estos cambios. Entonces se buscó un artilugio que muchas veces se hace, que es armar una ley que parece que restringe, pero que en la práctica no restringe. En la práctica está manteniendo, por lo menos para el año que viene, lo mismo. Y quiero en esto resaltar algo que pasó en este mismo Congreso en el año 2010. En esta Cámara de Diputados se aprobó una restricción para el 5% de los superpoderes. En ese momento, la oposición al gobierno anterior había logrado el número necesario para hacerlo. Incluso se había planteado la posibilidad de limitar al 5% y ni siquiera eso quienes hoy gobiernan habían tomado como posible, porque decían que el 5% era mucho. Entonces, creo que en este tema hay que avanzar mucho más. Obviamente, es un paso adelante poderlo discutir. Es un paso adelante que este Congreso de ahora en más no va a tener que repetir año a año un artículo en el presupuesto que otorgue superpoderes, sino que como está previsto en este artículo 37, baje automáticamente y estoy seguro que va a haber que agregarle otras cosas. Va a haber que agregarle qué pasa con el gasto en capital, las transferencias de partidas de corriente a capital y un montón de otros temas que tienen que ver con restricciones y con volver a retomar por parte del Congreso estas facultades. Quiero en ese sentido decir que me parece que es un avance, pero tenemos una tarea por delante muy grande. Nosotros hemos discutido dentro del bloque lo que tiene que ver con que parezca esto, que el gobierno está cumpliendo un compromiso, una posición que durante mucho tiempo sostuvo de que no debía haber estos superpoderes. Con esta ley no lo está haciendo. Tenemos que avanzar muchísimo más. Y esto es lo que quiero dejar planteado en este tema. Quiero referirme 2 minutos, presidente, o 3, a un tema del presupuesto. Es muy difícil abarcar todo en tan corto tiempo. Pero sí quiero referirme al tema federalismo, porque es cierto que cuando viene el presupuesto, por ahí podemos discutir más plata, menos plata, que una obra más, una obra menos. Eso no es el federalismo. Y este presupuesto, lamentablemente, tampoco es un presupuesto federal. Federalismo es entender que las provincias preexisten a la nación, que delegamos a las provincias los recursos para que la nación se haga cargo de las facultades que le hemos delegado al Estado Nacional en la Constitución de esta Argentina, y que todo lo que el Estado Nacional se ha tomado a lo largo de la historia de los recursos provinciales forma parte de una visión no federalista. No pasa por lograr una obra más o lograr un recurso más. Yo no quiero que el Estado Nacional, como ha pasado no solo en este gobierno, en los anteriores y a lo largo de los últimos muchísimos años de la historia argentina, no quiero que
el gobierno nacional licite jardines de infantes en las provincias. Quiero que le dé la plata para que haga los jardines de infantes. No quiero que entregue cuestiones sociales más allá de las automáticas, que son muy buenas, o que haya que venir a tocar puertas a la nación para conseguir beneficios o una prestación para una persona con discapacidad. Quiero que la plata llegue a las provincias. Las provincias saben y pueden administrar. Y esto sería un cambio importante en materia de federalismo. No pasa, reitero, por una obra. Y creo que hoy, o en este presupuesto, se reiteran en mayor o menor medida los mismos vicios en esta materia que se reiteran a lo largo de la historia argentina, que es que aquel que llega al poder tiene la plata y dice: si puedo administrarla yo, mejor, porque entonces puedo distinguir y puedo decir si la pongo en un distrito mejor electoralmente, si se la doy a un amigo, si tengo un gobernador o un intendente con mayor o menor tinte político. Y no digo que este sea el caso, digo que... Diputado, ¿podemos ir cerrando? Un minuto. Digo que tenemos que avanzar hacia eso, tenemos que ser más audaces en materia federal. Dos cosas. No podemos permitir el aumento que se hizo a la capital federal. A mí me parece que lleva una discusión, y lo quiero dejar planteado acá, mucho más profunda. Y en muchos de estos casos también hay aumentos considerables que, en definitiva, como bien lo planteaba recién una diputada sobre la provincia de Buenos Aires, así como se reclama el fondo conurbano, coparticipación, también no es menos cierto que, por ejemplo, en fondos viales, más del 50% está previsto para la provincia de Buenos Aires y para la capital federal. Y esta es la discusión de fondo que hay que dar, y ojalá sirva este presupuesto y los sucesivos para que la podamos dar, porque eso sería un cambio en serio en la Argentina y en la relación con las provincias. Muchísimas gracias, presidente. Gracias, señor diputado.